Bienvenidos a Microserfín, donde impulsamos tu negocio y el de miles de microempresarios que, como tú, han decidido hacerlo crecer junto con nosotros, y herramientas como este podcast, el podcast de Microserfín, donde te damos herramientas para que tú puedas impulsar tu negocio con los mejores detalles, la mejor experiencia, y hoy precisamente con un gran invitado. Tenemos con nosotros a Acer Valdelamar. Bienvenido, Acer. Él es fundador y socio director de una firma homónima dedicada a catalizar negocios. ¿Qué significa catalizar negocios? Bueno, en principio gracias por la invitación, encantado de estar por acá con ustedes una vez más, toda vez que hemos compartido en ocasiones anteriores. Y catalizar quiere decir cambiar la realidad y llevarlo a un siguiente nivel. Entonces, eso es lo que hacemos desde mi firma y una vez más, gracias por el espacio y la invitación. Claro, y esta es la segunda ocasión que estás con nosotros y te damos las gracias. Correcto. Precisamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema que para muchas personas pudiera parecer, y sobre todo para un microempresario, pudiera parecer como un tema costoso, como un tema que mientras yo pueda manejarme con lo que me llega al día a día, no importa, eso no interesa. Estamos hablando de una especie o como un tipo de director financiero, Claro, de un micronegocio. Desde el lenguaje financiero, CFO es el término claro. que hemos determinado para esto. Y yo le pregunto a esa persona que está allá viendo este podcast, ¿qué pasaría si yo te dijera a ti que lo que tu negocio necesita hoy día para dejar de ser pequeño y empezar a escalar es esto? ¿Lo aplicarías o no? Hoy vas a descubrir de qué se trata, y yo te invito precisamente a que, si tú quieres hacer crecer tu negocio, si tú quieres que tu plata, tu negocio, tu dinero, tus ingresos superen a lo que tú tienes al día de hoy, que te quedes aquí y te estés pendiente de este podcast y no te lo pierdas. Acer, ¿qué significa un CFO? Bueno, yo creo que en principio la introducción que hiciste fue fabulosa porque definitivamente que los emprendedores podían considerar que esto es un servicio caro. Sin embargo, más allá del valor, yo diría que es necesario. Un CFO, como bien tú lo has definido, es un director financiero, es el cerebro financiero de toda organización. Es eso, es la persona que determina en términos de números qué hacer a través del presupuesto, hace proyecciones y también nos ayuda a tomar decisiones financieras en ese sentido. ¿Y cómo vendría un CFO a convertirse como en un socio, en ese socio, digamos estratégico, que las personas que los microempresarios no sabían que necesitaban hasta ver este episodio del podcast? Claro, yo creo que en principio es importante determinar la necesidad de esto. O sea, a veces lo que no vemos no podemos determinar cuán importante puede ser, y un CFO siempre está dispuesto a convertirse en un aliado estratégico de la organización. Pero es importante que nosotros, como dueños de negocios, entendamos eso en principio. Creo que eso es lo fundamental, distinto a quizás dejarle esa responsabilidad al director financiero como tal. Para una persona que está empezando su negocio, digamos, nosotros por lo menos en Microserfín, la persona que está empezando con nosotros debe por lo menos tener 2 años. ¿Qué tan accesible puede ser la información o el contenido de un CFO? ¿Cómo puede empezar a desarrollar ese pensamiento estratégico en caso de que no tenga la posibilidad de pagar uno, que podemos desarrollarlo un poquito más adelante, Claro. este pensamiento, pero sobre todo, cómo empezamos a dar esos primeros pasos para identificar cómo tenerlo, y si no lo puedo tener por tema de fondos, cómo desarrollar ese pensamiento? Claro, yo creo que en una etapa o en un plazo de 2 años todavía es incipiente para un negocio. Sin embargo, de cualquier modo, hay herramientas que, independiente de que contemos con los fondos o no, podemos suplir la necesidad de un CFO. Por ejemplo, hay instituciones, como el caso de ustedes, que tienen estos espacios, estas plataformas, en donde nos brindan de algún modo recursos con los cuales nosotros podríamos suplir esas necesidades, como por ejemplo cómo hacer un presupuesto, entre otros. Entonces, digamos que en ese punto del negocio, eso vendría siendo un buen recurso, una buena respuesta a esa necesidad. Sin embargo, no necesariamente, y de vuelta, como mencioné anteriormente, no necesariamente es algo que redunda en costo, aunque sí, definitivamente que tiene un valor, pero más allá
va a redundar en la necesidad y va a permitir que tu negocio pase de un estado definitivamente que a otro. Y cuando hablo de un estado a otro me refiero a una mejor condición. Ok, interesante esa concepción para poder introducir un poco más esta definición. Pero ahora te pregunto, hay muchos negocios que, bueno, ya están un poco más desarrollados. Nosotros Claro. esa categorización la tenemos desarrollado, empoderados, que entienden la figura del contador. Hay otros que quizás están un poco más hacia abajo, que son un poco más micro, más pequeños, que quizás por un tema regulatorio ya tienen un contador en su haber, ¿no? O quizás lo llevan una contaduría muy, muy simple, muy sencilla. Claro. Pero esta figura se entiende más que la de un CFO. ¿Cuál es la diferencia entre un contador y la de un director financiero o CFO, como lo venimos hablando? Claro, yo creo que esa es una excelente pregunta. El CFO, no pretendemos definitivamente que haya rivalidad entre ambos cargos o definir que uno sea más importante que otros. De hecho, ambos son importantes dentro de una organización. El tema es entender cuál es el rol que desempeña cada uno de estos. En el caso del contador, eh, llega posterior a que se dieron las operaciones para el registro contable, para la elaboración de estados financieros y la gestión de pago de impuestos. Sin embargo, el CFO te acompaña antes, durante y después. Cuando me refiero a antes o cuando hablo de antes, puntualmente cuando estamos pensando, oye, ¿sabes qué? Quiero emprender. Y como preguntaste hace un momento, quizás en ese punto definitivamente que no contamos con los fondos, pero en ese caso entonces toca recurrir a las plataformas que de manera gratuita nos brindan, digamos que algo de información para suplir esa necesidad. Por otro lado, el CFO, bueno, en el caso de que cuentes con uno desde el principio, es decir, antes del negocio, él va a hacer va a elaborar el presupuesto, va a hacer proyecciones que nos van a ayudar a determinar hacia dónde va nuestro negocio, va a estar durante también. El CFO va a estar durante, ¿por qué? Porque va a ir midiendo si esas proyecciones que se hicieron, entonces, van bien, ¿no? De acuerdo con lo que se determinó. Y también el CFO está después Ok. para medir la efectividad de lo que se planeó en principio, ¿no? Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, el contador, por ejemplo, mira toda tu historia de un punto hacia atrás Sí, para rendir informes, pero el director financiero, el CFO, lo que hace es que está mirando hacia el futuro, por así más o menos decirlo. sí, de manera sencilla, sí, es así. Vale, perfecto. Hay muchos de nuestros clientes y seguramente muchos de los que están viendo este podcast que quizás no son clientes también, que son emprendedores del día a día, que dicen, mi negocio vende, tengo ingresos todos los días, me va bien, pero no sé a dónde se va la ganancia. No sé dónde queda, no la tengo muy bien conectada con mi desarrollo, ¿no? O sea, no la tengo muy bien ubicada. ¿Cuál es ese error invisible desde tu perspectiva como Claro. CFO, como acompañante de negocios? ¿Cuál es ese factor invisible que están perdiendo de vista estos emprendedores y que están drenando el bolsillo del negocio Claro. como tal? Bien, yo te diría que determinar que te va bien el negocio sin medirlo, o sea, es un tanto atípico. O sea, ¿cómo puedes determinar que te está bien, que te está yendo bien si no lo estás midiendo? Tú te asombrarías, pero yo me he encontrado con negocios que tienen ventas importantes y no tienen un presupuesto. No tener un presupuesto es el equivalente de salir manejando de tu casa con una venda en los ojos, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que definitivamente que el presupuesto va a jugar un rol importante en este caso, distinto a determinar que me va bien por la sencilla razón de que me está sonando el teléfono y los clientes están pidiendo mi producto o servicio. Bueno, y aquí yo quiero hacer una invitación. Nosotros hace poquito tuvimos precisamente un podcast que denominamos Los bolsillos rotos del emprendimiento, Wow. donde no solamente hablábamos del tema financiero, sino también como, por ejemplo, la medición del tiempo, la administración de tu tiempo, la administración de tu tiempo con familia. O sea, todos estos componentes extras que quizás como emprendedores o bueno, como una empresa grande quizás no se ven tanto porque hay muchas personas que están trabajando alrededor, pero en el emprendimiento es uno, dos o máximo tres.
Cuando ya es muy grande son un poquito más, pero Claro. no son mucho más. Y ese es un factor bastante importante para el desarrollo de los emprendimientos. Vamos a continuar y te comento un detalle puntual. Se conoce, se sabe que en Panamá el 49% de los negocios, y hablando de negocios tanto grandes como pequeños, pero sobre todo, y muy importante el punto, pequeños Sí, negocios, cierran por una mala administración financiera. Es una cifra sí, bastante importante, alarmante, diría yo. alarmante. ¿Por qué seguimos pensando que el financiero es un lujo y no una necesidad básica? Es probable que lo pensemos porque estamos viéndolo desde cuánto me cuesta, distinto a verlo desde qué beneficio me podría traer. Definitivamente que cuando nosotros cambiamos el enfoque con el que miramos las cosas, así mismo, pues, por supuesto, vamos a darle valor y en consecuencia, por supuesto, a gozar de los beneficios que trae eso, ¿no? Entonces podemos decir que no es un lujo, sino una necesidad. En efecto. Por ejemplo, ¿tú ves viable una, digamos, un acompañamiento financiero, por ejemplo, a nivel de cooperativas, a nivel de organizaciones de microempresarios como la hay, de ganaderos, etcétera? Porque quizás hay muchos que están muy chiquititos y no pueden pagar un director financiero. ¿Es posible o tú crees que también sería necesario, digamos, esa colectividad para poder tener este acceso? Claro, a mí me parece una buena alternativa, definitivamente, porque en conjunto se podría hacer un pool de fondos de manera que se pueda costear este servicio. Ahora bien, el servicio de acompañamiento financiero no necesariamente es un servicio que se pueda dar de manera masiva. Definitivamente que es algo que requiere de tiempo, cuidado y mucho detalle. Ningún negocio es parecido al otro, ninguna trayectoria es parecida a la otra y definitivamente que lo veo positivo desde el punto de vista de que nos ayuda definitivamente que a compensar el costo de un CFO, aunque tampoco es tan costoso, les invito a que lo coticen, pero, pero en la práctica sí no podría ser tan eficiente toda vez que es un negocio que no necesariamente, perdón, es un servicio que no necesariamente eh, pudiese ser de manera masiva, o sea, Ok. es necesario el acompañamiento pues más a detalle, ¿sabes? Claro, pero a nivel de, digamos, de medida inicial, por ejemplo, para una persona que desconoce por completo cómo se maneja el tema de la dinámica financiera, quizás pudiera ser una alternativa inicial, como los primeros pasos. Sí, yo creo que en términos generales, o sea, pudiesen tomar esta iniciativa, de repente hacer un pool de fondos, costear un CFO y pienso que no necesariamente tienen que ser quizás emprendedores que no tengan relación en común. Quizás, oye, nosotros conocemos a gente que Claro, emprende en nuestro se grupo de amigos chatean y por familia. WhatsApp. O sea, Son muy cercanos. ¿sabes? Entonces, no es como que tenemos que, no es una tarea tan difícil encontrar a 3 o 4 emprendedores que nos puedan acompañar en Y esta que quieran crecer, iniciativa sobre todo. y que en conjunto el CFO les indique, oye, vamos a aprender a hacer un presupuesto o vamos a aprender a hacer un flujo de caja Claro. o cuáles son las cosas que debes considerar importantes en la gestión financiera de tu negocio. Vale. Bueno, nosotros, por lo menos aquí en Microsurfing, somos una entidad financiera y damos ese respaldo a los microempresarios para que puedan ir desarrollando cuando lo necesitan Claro, con mayor urgencia. Pero sobre todo, si tú fueras hoy el CFO fraccional de un negocio pequeño que está recibiendo un fondo de Microsurfing para impulsar su negocio, ¿cuál sería esa estrategia que le brindarías a ese empresario, a ese emprendedor, para que multiplique ese dinero y que no se vuelva una mera deuda que tiene que pagar? claro, yo creo que, bueno, y ahora que lo mencionas, CFO fraccional es lo mismo pues que un CFO, que un director financiero, es decir, el cerebro de la empresa, pero pues a menor escala, ¿no? No está a tiempo completo en la empresa independiente de las motivaciones, porque en este caso en particular estamos hablando que se trata de pues organizaciones que tienen un tamaño
más pequeño y quizás no tienen la disponibilidad de fondos para cubrirlo. Por otro lado, quizás en negocios pequeños, Sí. no necesariamente el CFO se va a mantener tan entretenido y corresponde entonces contratarlo por horas o por horas. proyecto. Yo creo que en principio el emprendedor debería sacarle provecho a la plataforma o a los beneficios que te da el ser cliente de Microsurfing. Yo creo que ustedes lo han entendido todo con respecto al acompañamiento de un emprendedor. No se trata solo de financiarlo, se trata también de acompañarlo a que ese negocio crezca. Y ese acompañamiento se trata de esto, o sea, de estar pendiente a las plataformas, escuchar qué tiene la organización que decir, escuchar qué tiene tu ejecutivo que decir y no hacer algo distinto a eso, porque ¿quiénes son al final los que saben quienes te están acompañando? Excelente. Y gracias por ese reconocimiento que haces a la labor que realizamos aquí en Microsurfing. 3 números, ¿qué 3 detalles son importantes para que un emprendedor, digamos, todos los lunes, con la disciplina que requiere el manejo financiero, se siente a mirar para decir, ¿vamos bien o definitivamente a los leones? Bueno, esa es una excelente pregunta también. Yo creo que en principio el flujo de caja y distinto a mirarlo todos los lunes, hay que hacerlo de manera diaria. O sea, el flujo de caja es un reporte bien sencillo, o sea, no tienes que inventar la rueda, consiste en determinar con cuánto dinero cuentas, qué tienes que pagar y cuánto dinero va a entrar. Eso definitivamente que nos va a ayudar a entender o tener visibilidad de, por supuesto, cuánto dinero contamos, no solo en el momento, sino eventualmente. Todo es que básico, en un Excel, y esto es un bonus track que estamos dejando aquí en el podcast, en un Excel pones varias columnas de varios días, incluyes la información que ya te comenté y vas a poder determinar con cuánto vas a contar a futuro. Vamos a recapitular ahí. Yo pongo en el Excel lunes, martes, miércoles hasta el domingo si atiendo los 7 días. Y ahí entonces las columnas, y luego en la fila, para que las personas del otro lado, donde se va a ir detallando, pongo, por ejemplo, gastos. Pongo, no sé, el pago de la persona que limpia. Pongo Claro. el gasto de, o sea, todos los gastos, así, ¿verdad? Así Correcto. lo vamos llevando. Y luego al final me sale la ganancia, ¿no? O lo que, más o menos. Sí, va por ahí, o sea, pones el monto con el que dispones en el banco en principio, por otro lado, en listas, las salidas de fondos que vas a tener, oye, tengo que ir a Merca a comprar verduras, pones ahí el costo de esto y dentro de las entradas pones entonces, ¿sabes qué? Voy a vender 10 platos de comida y esto me genera, no sé, $100. Entonces pones ese monto que entra. Y es una operación matemática, lo que tienes ahora menos lo que va a salir más lo que vas a recibir y te va a arrojar el monto con el que vas a contar eventualmente. Y esto es un ejercicio que podamos hacer definitivamente que a futuro y como mencioné antes, nos va a ayudar a determinar con cuánto dinero contamos y anticipar eventualidades. Y así no tengas el Excel, porque hay gente que pues, quizás no tiene la computadora en un papel, en una hoja, pero que lo lleven organizado. Yo creo que definitivamente no hay excusa, o sea, eso lo podemos hacer en un cuaderno, en fin, no hay excusa. Una vez fuimos con nuestro gerente general a Cunatí, en la provincia de Darién, donde estábamos instalando una antena para internet satelital. Y justamente nuestro gerente general le explicaba a la propietaria del negocio en una hoja simple, sencillita, casi una servilleta. Le decía, mire, usted tiene esto, cada hora de internet que usted venda es tanto y esto le va a hacer un poco más rentable a su negocio. O sea, claro, que no hay excusa como tú. Sí, definitivamente que no hay excusa. Yo creo que otro tema que definitivamente deberíamos tomar en cuenta es, por supuesto, el presupuesto. Yo he conversado con ustedes de esto en reiteradas ocasiones. El presupuesto distinto a ser un recurso que se elabora y se mantiene o se gestiona en piloto automático, hay que prestarle atención. Por ejemplo, de vuelta, en el presupuesto tú enlistas cuánto eventualmente vas a gastar y cuánto eventualmente vas a recibir en concepto de ingresos. Por ejemplo, tienes determinado que mes a mes tienes que vender 30 platos de comida o vamos a poner 30 pasteles.
hoy no vendiste un pastel. Resulta que eso tienes que sumarlo a la venta que tienes que hacer en los próximos días. ¿Por qué? Porque el presupuesto es para ejecutarse. Pero si un buen día resulta que no vendiste, perdón, vendiste de más, entonces esa no necesariamente es una invitación a quedarte sentado y decir, Claro. bueno, ya vendí de más, sabes, estoy arriba de mi presupuesto. No, esa es una invitación a exceder las expectativas. Entonces, ver el presupuesto, por supuesto, y no solo la parte de los ingresos, sino también la parte de los gastos, para determinar que no solo estoy ejecutando lo que presupuesté, sino también identificando oportunidades de reducir costos. Súper interesante. O sea, has dejado varias claves y el que no la aprovecha, pues definitivamente no vio el podcast. Hacer, última pregunta. Claro. ¿Cómo puede un emprendedor esta misma noche en su mesa de comedor o en la caja registradora, cuando, si es que está todavía en su negocio, empezar a desarrollar esa mentalidad de CFO personalmente para que ya vaya empezando a gestionar esa disciplina y esa organización? ¿Cómo puede hacer? ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar? Yo creo que al principio entender lo básico de esto. Esto es esencial. No se trata de, como bien hemos conversado, un lujo, sino de una necesidad. En principio, pues, y no pretendo llover sobre mojado, pero elabora tu presupuesto. Y no solo lo elabores, dale seguimiento. Adicionalmente, y de manera diaria, pues, dale seguimiento a tu flujo de caja. Mira con cuánto dinero cuentas, cuánto de ese dinero tienes que pagar y cuánto dinero va a entrar a tu empresa para determinar y tener visibilidad de los fondos. Y por otro lado, separar tus ingresos o lo administrativo de lo operativo. La cuenta operativa de la empresa no es una extensión de tu caja chica. O sea, no es como que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero irme de vacaciones y tomo dinero en mi cuenta operativa. Un gran error. Es un error catastral, porque al final eso podría poner en riesgo nuestra liquidez y eventualmente podría traer otras situaciones, porque si ese dinero se asocia con cumplirle a algún cliente, pues no solo se trata de liquidez, sino también de reputación. Excelente. Entonces, mentalidad de financiero a partir de ahora, no solamente de administrador de un negocio, el que tiene la llave solamente y que empieza a vender, sino mentalidad hacia futuro. Claro que sí. Siempre, 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 muy importante. Hacer algún caso de éxito que tengas, que le puedas comentar a los que están escuchando y viendo, de algún pequeño negocio que hayas podido apoyar con este tipo de mentalidad y que ha crecido. Quizás no mencionas el nombre, pero sí puedes mencionar, digamos, cómo fue evolucionando en la medida del acompañamiento. Claro, definitivamente que son varios los casos que hemos tenido. Sin embargo, y pese a que tú acompañes a un cliente y le digas, oye, tienes que hacer el presupuesto, tienes que no solo elaborar, sino que darle seguimiento también a tu flujo de caja y adicionalmente tomar algunos otros controles. Creo que cuando el cliente entiende que se debe enfocar en lo que corresponde y acompañarse de profesionales, todo funciona mejor. Y lo puedo entender. O sea, al principio, cuando tú estás emprendiendo, resulta que tú quieres hacer de todo. Quieres ser diseñador gráfico, Sí. el community manager, experto en negocios. En gran parte porque te toca. Sí, y eso podría ayudarte a reducir costos, pero nosotros no somos profesionales en todo. Y eso redunda en el producto o servicio que estamos entregando a nuestros clientes. Así que mi recomendación es, déjate acompañar, así como el caso que les comenté, déjate acompañar de profesionales. Perfecto. Acer, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast, que en verdad teníamos muchas ganas de presentarlo porque al final es educación financiera, y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en este podcast de Microserfín, donde impulsamos tu negocio. Gracias, Acer. Gracias a ustedes.